Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del video podcast La IUE nos conecta. Saben que nos vemos todos los domingos a las 12 del mediodía por Spotify y YouTube. Démosle la bienvenida a Luisa. Muchas gracias, Jer. Estoy muy emocionada de compartir otro nuevo episodio con ustedes y también estoy muy interesada por el tema que vamos a tocar hoy. Luisa, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos. ¿No te parece que el mundo está muy loco? Sí, la verdad es que desde los cambios climáticos, estallidos sociales, guerras de aranceles, que prisiones para expresidentes, o sea, pasa de todo, en todo el mundo pasa un montón de cosas. Además, un día nos levantamos con una guerra en Ucrania, otro día con la crisis climática. Cada día es diferente. Sí, es increíble. Digamos que para entender todo eso uno muchas veces se adentra como en esas lecturas, más que todo noticieros, que es lo que uno primero ve cuando pasa algo. Y uno empieza a investigar, pero mientras uno más investiga, pues uno siente que menos sabe porque más cosas para aprender hay. Entonces es muy loco. Y te traigo un dato súper importante que investigamos, que es uno de los temas que más llama la atención a los autores actuales sobre el contexto global del mundo, es el cambio climático. En 2021 se publicaron más de 2.500 nuevos libros dedicados al cambio climático y para 2023 superó la cifra de 3.000. Es increíble, digamos que es un tema en específico que nos compete a todos y que para entenderlo precisamente hay diversas lecturas, muchas cosas, muchos libros que nos adentran a eso y traemos a los invitados perfectos para que nos hablen de todos estos libros que de pronto nos pueden adentrar a todos estos contextos tan diferentes que pasan en el mundo. Así es, Jer. Démosle entonces la bienvenida a Sneider y Andrés. Profes, bienvenidos. Bueno, Luisa, Gerson, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, qué bueno estar en este espacio. Profes, chévere tenerlos acá y quisiéramos que nos contaran un poquito acerca de ustedes. Bueno, yo soy Andrés Díaz, soy docente de la institución universitaria hace 9 años. Soy egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas del programa de Derecho y obviamente pues un amante de la literatura. Sí. Bueno, en mi caso también soy docente como el profe Andrés de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la IUE. Estudié filosofía y también estudié literatura, que es en realidad lo que me apasiona, los relatos, las narraciones, los libros. Qué chévere, profe. Sí, pues yo creo que ustedes son los indicados pues para que conversemos un poquito pues como en este episodio. Profes, les tengo una pregunta. ¿Por qué es importante que un profesional o un futuro profesional tenga en cuenta como todo lo que pasa en la vida actual? Yo me acuerdo de una frase, no recuerdo el autor, pero bueno, eso no es relevante en este momento, que decía que el que lee mucho, ve mucho y sabe mucho. Yo creo que ahí es donde se justifica eso. O sea, un profesional que solo sepa de lo que sabe hacer, pues está entrenado para hacer una labor, pero también tiene que conocer el mundo en el que vive. La lectura sin duda lo lleva a uno a conocer el lugar en el que vive. Como ustedes decían ahorita, conocer, no sé, de los conflictos internacionales, de cómo funciona la geopolítica. No tiene que ser un experto uno en economía, pero saber también, por ejemplo, qué significa un arancel o en fin. Creo que eso hace que un profesional sea integral. Entonces es necesario que lea. Claro. Y bueno, y precisamente pues esa lectura que digamos le damos al mundo a partir de valga la redundancia, esa lectura, esas lecturas que hacemos, digamos que entonces sería pues correcto decir que precisamente si nos fundamentamos bien en unos libros podríamos entender los diferentes contextos que van pasando pues en el día a día. Perfectamente. Es que a mí me parece que no es desacertado afirmar que la literatura precisamente nos permite comprender no solamente el contexto social actual, sino la historia de la humanidad como tal. Entonces, eso es lo bello de la literatura, que además de ser una manera de entretenerse, de disfrutar, también es una manera de aprender, ¿cierto? Entonces, la literatura, independiente del género, bueno, con ciertas excepciones, nos enseña mucho y nos permite hacer ese análisis de en qué momento y en qué lugar del mundo estamos. Claro, digamos que hay muchos libros que son muy comerciales y como de mucho renombre. De pronto, pues en redes sociales siempre están constantemente bombardeándonos de libros. Léete piense y hágase rico, cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Digamos que esos tan comerciales nos darían también pues como ese punto de vista para leer de una mejor manera lo que está pasando, o simplemente comerciales y ahí se quedan.
Pues yo creo que el profe Snyder, cuando dice que hay ciertas excepciones, por lo menos en lo que tiene que ver con mi gusto, esto es que obviamente es una opinión, yo no sé qué tanto sirvan esos libros porque ahí hay un montón de tips sobre cómo, pues como una fórmula para que el mundo funcione. Yo no estoy muy seguro que eso sea cierto. No obstante, hay una cosa que siempre decimos nosotros y es que lea lo que sea, pero lea, ¿cierto? Creo que la lectura sí sirve mucho. Eh, lo que pasa es que ese tipo de libros, por lo menos en mi estructura, no son muy útiles, pero no veo por qué no puede haber cierta utilidad ahí. Okay. Y me parece súper importante que al menos sacar un ratico para leer. Profes, ahora yo quiero que ustedes me digan cuáles son los 5 libros en los que podemos entender el mundo de hoy. Bueno, en la literatura universal en general, desde la literatura clásica griega, yo creo que todos los libros nos permiten entender el mundo de hoy. Pero bueno, no vamos a mencionarlos todos y no lo vamos a dejar como que lea cualquier cosa. Como recomendación, yo creo que podríamos mencionar El mundo de ayer, de Stefan Zweig, el escritor austriaco que huye debido a la guerra a Brasil, allí se suicida con su esposa, pero nos deja una obra muy amplia, muy bella y nos enseña demasiado. En el mundo de ayer, Stefan Zweig cuenta su vida en Austria. Él incluso creo que vivió cerca de Hitler, profe, si Sí, claro, nos cuenta en el libro. Claro. Entonces ahí hay unos detalles muy importantes que nos hablan del hombre europeo, pero el hombre europeo es cualquiera que haya vivido en esa época. O sea, la vida de él es la vida de los europeos de ese momento. Entonces creo que nos va a ubicar en un contexto histórico específico. Profe, yo creo que esa recomendación todos deberían de tomar nota. Yo en mi caso me gustaría leerlo, suena muy interesante y me gustaría escuchar al profe Andrés de pronto su recomendación. Pues aquí tenemos uno que se los voy a mostrar. Casualmente está aquí, pues, ¿cierto? Uno podría tener muchas discusiones sobre cuáles son los escritores colombianos. Obviamente siempre va a salir Gabriel García Márquez, pero yo, y esto es puramente mi opinión, creo que esta es la verdadera novela colombiana. ¿Sí? La vorágine, que esto cuenta una historia cierta. Además, este libro es una denuncia y habla de un tema de violencia a partir de todo el tema de la cauchería. Es una cosa bien interesante. Ese libro, creo que es un libro que hay que tenerlo. Hay que tenerlo en esa biblioteca personal. Profe, vamos por ese tercero. Bueno, el tercer libro, para mí, yo creo que aquí sí vamos a mencionar a otro colombiano. Si lo que queremos es conocer digamos, nuestra propia historia de una manera acogedora. Historia oficial del amor, del escritor bogotano Ricardo Silva Romero, en el que Ricardo lo que hace es contar la historia de su familia del presente hacia atrás. O sea, no a la manera como lo hace la historia que estamos acostumbrados, que es de atrás hacia adelante, sino que empieza en el hoy y se empieza a devolver. Y en toda esa historia de la familia de Ricardo Silva Romero está la historia de Colombia en general y por qué estamos en donde estamos en este momento. Profe, digamos que precisamente esos autores colombianos que nos dan como esa lectura de acá de nuestra nacionalidad, pues es súper importante. Todos tomando nota, muy relevantes todos estos libros. Vamos por el cuarto, profe, cuéntanos. Vea, estaba pensando en uno, pero lo voy a cambiar en este momento, porque hay un libro súper bonito de un autor colombiano también. El autor se llama Mauricio García Villegas y él escribió un libro que se llama Virtudes Cercanas. Ese libro me parece súper bonito porque él escribe a sus amigos y a todos les pone una virtud, ¿cierto? Entonces la elocuencia, es muy bonito el libro, realmente es muy bonito porque, entre otras cosas, hablar bonito de los amigos es una cosa que además se necesita, ¿cierto? Entonces ese libro lo recomendaría a ojos cerrados. A ojos cerrados. Profe, digamos que estos libros son extensos, difíciles de leer, porque alguien que de pronto no está bien sumergido en ese hábito de la lectura, digamos que puede ser un poquito, pues como un colapso ahí mental, porque empiezas a leer de pronto algo muy, muy largo, muy extenso y decís como que, escucha, no, es que es demasiadas páginas y de pronto puede caer en frustración. No, son extensos, son digeribles, o ¿qué recomiendan de pronto para esa gente que... Como unos tips para tener en cuenta. Que se les complique. Pues yo empezaría con uno. Usted no se tiene que leer todos los libros. Si a usted no le gusta un libro, suéltelo. Ese es un gran consejo. Suelte el libro si no le gusta.
si no conecta con usted. Pero también hay un truco muy sencillo. Piense, un libro de 300 páginas, le hace 10 diarias y se lo leyó en un mes. Tampoco se tiene que leer las 300 páginas hoy, ¿cierto? Y yo también creo que la lectura es como hacer ejercicio, ¿cierto? Usted primero, no sé, trota 1 kilómetro y luego trota 40, ¿cierto? Creo que aquí pasa más o menos lo mismo. Al principio puede ser difícil, pero en cualquier momento usted se puede leer un libro de 500, 1000 páginas sin darse mucha cuenta. No sé qué otra recomendación, profe. No, tal cual. Empezar por lo breve y sobre todo tener en cuenta si el libro a uno no lo atrapa, el peor error que puede cometer alguien que se está iniciando en la lectura es forzarse a leer un libro, porque en realidad lo que va a hacer es arruinar su propia intención y va a decir, no, yo alguna vez hice el intento. No, haga el intento y si el libro en las primeras líneas no atrapa al lector, entonces es mejor ir a otro. Porque los libros también tienen sus tiempos, ¿cierto? Okay. Es una recomendación. Yo quisiera pegarme en lo que dijo el profe y fue, no, si usted lo quiere soltar, suéltelo. Y es que a mí en lo personal, no sé si a algún otro le pasa, y es que yo empiezo, por ejemplo, un libro y hasta que no lo termine no lo suelto porque siento que me estoy como faltando a mi palabra o a mí mismo, porque entonces yo digo, bueno, si empecé algo hay que terminarlo. Se siente así, mal uno. Sí, así sea maluquito, me voy a darle la oportunidad. Sí. Y desafortunadamente no me ha funcionado. Pues no me ha funcionado, pero me gustó mucho lo que dijiste, porque de pronto sí es eso, uno por no querer soltarlo, pero pues tomando los consejos, los tips, sí debería empezar como a soltar esos libros que de pronto no me enganchan. Y que finalmente eso no es una competencia, o sea, con el único que le podría dar pena es con el libro, pues sí, no se va a dar cuenta tampoco, ¿cierto? Tal cual. Claro que sí. Profe, retomando, nos falta una última recomendación. ¿Cuál sería? Bueno, una última recomendación para comprendernos más bien a nosotros mismos en el mundo. Y aquí voy a mencionar a un escritor checoslovaco, si la memoria no me traiciona, que se llama Bohumil Hrabal, Una soledad demasiado ruidosa. Ese libro es muy bello, es un libro, una novela muy corta, esta vez la más famosa de este autor, y es recomendadísima porque tiene que ver precisamente con cómo gestionamos, como se diría en la actualidad, ese tema de la soledad, ¿cierto? Que para algunos es tan complejo. Y sobre todo porque este personaje tiene una relación muy íntima y muy estrecha con los libros en una época en que precisamente la orden es destruir los libros. Es la recomendación, les aseguro el placer a la hora de leerlo. Pero yo creo que ahorita vamos a cerrar con nuestro ingenioso Hidalgo, como un bonus track final en esta lista de los 5 libros que nos permiten comprendernos, ¿cierto? Profes, bueno, y antes de ese bonus track, estamos ansiosos por saberlo, ¿leer digital o leer físico? Inclusive yo metería un tercero ahí, audio leer, ¿cierto? El físico siempre es muy, muy interesante, ¿cierto? El olor de las páginas, tener el libro físico, pero hoy tenemos muchas posibilidades. El profe Snyder tiene un Kindle también, ¿cierto? Sí, para leer digital, y creo que también es muy válido, funciona bien. E inclusive yo, por ejemplo, que he sido reacio con el audiolibro, también lo he intentado y a veces funciona realmente muy bien. De hecho, leí una obra de teatro y me pareció muy, muy, muy interesante leerlo también. Todos los formatos funcionan, ¿cierto? Lo que necesita eso es atención, no más. O sea, atención y disciplina frente a eso. Claro, bueno, y yo creo también que es dependiendo de la persona, porque cuando empezás a leer digital puede que sea muy difícil para vos porque no conectas fácilmente, pero cuando lo tenés físico, digamos que ahí sí te encarretas, lo que tú dices, el tema de las páginas, del olor, irlas pasando y demás. Entonces, bueno, es como de gustos, ¿no? Es de gustos y funciona, como dice el profe Andrés, porque yo creo que en ese sentido, en el tema del formato, no se trata de que uno sea más bueno que el otro. En realidad estamos en el terreno de la literatura. Entonces, por ejemplo, obviamente yo prefiero el libro físico, pero he leído también algunos en formato digital en el Kindle y he escuchado de quienes tienen la habilidad, digamos, de hacer ejercicio, por ejemplo, estar en el gimnasio e ir escuchando un libro. Están haciendo un doble ejercicio y muy ganancioso, por cierto. No, claro que sí. Bastante. Pues, no, cuéntenos de ese bonus track. El bonus track, sin duda, El Quijote de la Mancha, que entre otras cosas
pues eso es el clásico, esa sí es la verdadera obra en español, pues puede ser retador, pero como hemos hablado muchas veces, el profe Snyder y yo, una buena edición. De pronto aquí promocionando la de la RAE, que esa pues, es muy buena, ¿cierto? Eh, y digamos, el bonus track también viene atado a una invitación que les tenemos. Sobre ese texto es que se le da el nombre al club de lectura, que se llama El Lector Desocupado. Eh, y es un club de lectura bien interesante, pues que lo hacemos todos los martes de 4 a 6 en la biblioteca de la IUE. Y bueno, pues todos invitadísimos y es una experiencia maravillosa. Normalmente lo que hacemos es leer cuentos y hablar. Ni siquiera hay pues prerequisito, se podría ir o no ir un día, en fin. Pero es una experiencia bien, bien interesante, que además ha crecido un montón. Qué bueno, martes 4 a 6 de la tarde en la biblioteca, ¿cierto? Sí, señor. La biblioteca. No, súper invitados todos nuestros oyentes. Y bueno, yo creo que eso sería todo por este episodio, profe. Muchísimas gracias por compartir esos libros. Todos pueden devolver el video nuevamente y tomar nota de esos libros súper importantes que suenan súper chéveres. Y a lo mejor, pues leer uno de esos y asistir a ese club de lectura. O asistir al club de lectura con ese libro en mano o con ese libro, pues como en el Kindle, si tienen Kindle, si tienen tablet, cualquier cosa. Profe, muchísimas gracias. Profe, muchas gracias. A ustedes muchas Gracias a gracias. Luisa, bueno, definitivamente yo creo que los invitados que vienen acá, todos los que tenemos acá, están llenos de conocimiento, que precisamente el objetivo era entender ese mundo, ampliar el panorama, y eso fue lo que nos dieron. Unos libros que suenan geniales, ojalá hayan tomado nota, nuevamente les recuerdo. Además, Jer, me encanta esta sesión que vamos a hacer en este momento de Estudiantes en Acción, porque ahí conocemos a los estudiantes qué les gusta y qué libros los atrapan para conocer más este mundo. Sí, claro que sí, Luisa. Hoy le preguntamos a nuestros estudiantes qué libros los han marcado o qué libros les ha gustado. ¿Cómo estás? Mi nombre es Isaac Vanegas, estudio Derecho y el libro que más me ha marcado es La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, sobre todo porque tiene un lenguaje muy florido, que ha influido mucho en el estilo en que escribo, que me gusta leer y bueno, porque me desarrolló un amor por la poesía. Estamos con Juan Fernando y él nos va a contar qué libro lo marcó. Claro que sí, me marcó mucho Autobiografía de un yogi por su filosofía de la forma de ver la búsqueda de Dios desde varias religiones. Julián, cuéntanos qué libro te ha marcado. Entre la trayectoria que he llevado pues, de lectura como hábito que tengo, hay uno que en general me marcó mucho, es un reportaje de Juan Pablo Barrientos. Fue profesor mío, pero yo creo que es una invitación a que los estudiantes puedan no tomar el hábito de lectura, pero sí leer este tipo de reportajes. Siempre leemos novelas, ficción, pero el reportaje, a partir de ser un texto descriptivo, aporta mucha narrativa a la construcción de realidad social. Y yo creo que le apuesta mucho a la estrategia constitucional que tiene la IUE como para la lectura y para estos ámbitos. Muchas gracias, Julián. A ustedes. Bueno, después de escuchar a toda nuestra comunidad, pues a estos chicos que nos recomendaron estos libros, espero leerlos en algún momento, me encantaría mucho leerlos y precisamente gracias a todos ustedes que hacen parte de este espacio de Estudiantes en Acción, que es para todos ustedes. Y ya saben que nos vemos todos los domingos en Spotify y en YouTube. Además, queremos aprovechar para recordarles que nos pueden escribir al interno por si nos quieren recomendar algún tema para que lo hablemos en el siguiente video podcast. Gracias.